Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 13. El enigma de la esfinge. Es con una emoción nada ligera o un aire jovial que el escritor se acerca a esta parte de su tema. Por el contrario, siente algo parecido al asombro cuando contempla la naturaleza de ese gran algo al que se le ha pedido intentar explicar en unas pocas páginas. Siente en un grado más ligero la emoción que uno experimenta cuando, en momentos ocasionales, su mente lo lleva a contemplar el infinito. Siente que aquello que los hombres denominan gravitación y éter son solo símbolos y conceptos débiles de algo tan por encima de la experiencia humana que la mente del hombre solo puede asir sus sombras más bajas, la parte mayor y más elevada de ello, como los rayos más altos del espectro permaneciendo ocultos a la experiencia del hombre. En su esfuerzo por transmitirle sus ideas sobre el algo que explica tanto la gravitación como el éter, debe pedirle que intente formar una imagen mental de un algo. Este algo debe llenar todo el espacio dentro de los límites del universo o cosmos, si es que tiene límites. Debe ser una expresión del primero de los atributos de lo infinito, llamado omnipresencia o presencia en todas partes, y sin embargo no debe ser la presencia infinita. También debe ser una expresión del segundo de los atributos de lo infinito, llamado omnipotencia o todo poder, y sin embargo no debe ser el poder infinito. También debe ser una expresión del tercer atributo de lo infinito, llamado omnisciencia o todo sabiduría, y sin embargo no debe ser la sabiduría infinita. Debe ser una expresión de todos los atributos que pensamos como pertenecientes a lo infinito, y aún a través de todos ellos podemos ver lo infinito en sí mismo, en el fondo, observando sus expresiones. Este algo de lo que se le pide que piense es ese algo sobre el cual los místicos han soñado, los filósofos han especulado, los científicos han burlado y sonreído, ese algo que los hombres han pensado como la mente universal o la mente cósmica. Se le pide que piense en este algo como un gran océano de mente pura permeando todo el espacio, entre sistemas solares, entre mundos, entre masas de sustancia, entre las moléculas, átomos y corpúsculos. Dentro y alrededor de todo, sí, incluso en todo, en la misma esencia del corpúsculo, en verdad es esa la esencia misma. Atado en el seno de ese poderoso océano de mente debe residir todo el conocimiento del universo, porque ese todo conocimiento no es más que un conocer de su propia región. Latente dentro de sí mismo debe estar encerrada toda la energía o capacidad para fuerza o movimiento, pues toda fuerza o energía es mental. En su misma presencia ejemplifica la capacidad de llenar todo el espacio, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todos los atributos de lo infinito se manifiestan en él, y sin embargo es solo la expresión externa de aquello detrás del velo, que es la causa sin causa de todo. En ese gran océano de mente universal o cósmica, los cuerpos de sustancia no son más que pequeñas partículas de polvo flotantes o incluso burbujas formadas de la sustancia de ese mismo océano. En la superficie de ese océano pueden surgir olas, corrientes, ondulaciones, remolinos, torbellinos, tormentas, huracanes, tempestades. De su seno puede elevarse vapor y transformarse en nubes, gotas de lluvia. Fluyen arroyos, ríos, bahías y finalmente regresa de nuevo a la fuente de su origen. Estas perturbaciones y cambios los llamamos energía, fuerza, movimiento, pero son solo manifestaciones superficiales. Y el gran océano es sereno en sus profundidades y en realidad permanece sin cambios y sin perturbaciones. Esto, amigos, es lo que el escritor les pide que acepten en lugar del éter de Aristóteles. ¿Es un intercambio digno? Hemos visto que la atracción de la gravitación era diferente de cualquier otra forma de fuerza y energía llamada así, tanto en sus operaciones y leyes como en su constancia y autosostenimiento. Y que era diferente de otras formas de atracción como la cohesión, la afinidad química, etc., y por lo tanto debemos considerarla más que un mero excitamiento emocional de la mente de la partícula, esa burbuja en la superficie del océano. Y debe ser diferente de las formas especiales de atracción manifestadas por el átomo y la molécula. Debe ser algo más simple, más básico, y sin embargo algo más constante y permanente. Debe existir antes y después del excitamiento, vibración, cohesión y afinidad química.
Debe ser la madre de las fuerzas. Imaginemos la mente cósmica como un gran cuerpo de algo que llena el espacio, en lugar de como la superficie del océano, figura que usamos justo ahora. Cualquiera de las figuras es igualmente correcta. Esta gran mente cósmica debe ser pensada como llenando el espacio y conteniendo dentro de su volumen, o, por una mejor palabra, innumerables mundos y soles, así como cuerpos más pequeños de sustancia. Estos soles y mundos y cuerpos aparentemente libres y desconectados flotan en este gran volumen de mente. Pero no están libres y desconectados, están unidos entre sí por una red de líneas de gravitación. Cada cuerpo de sustancia tiene una línea que se extiende en una dirección continua y lo conecta con otro cuerpo. Cada cuerpo tiene una de estas líneas conectándolo con cada otro cuerpo en particular. Cada cuerpo tiene innumerables líneas que se extienden desde él, algunas delgadas y otras gruesas, siendo el grosor dependiente de la proporción de distancia mantenidas por y tamaños relativos de los cuerpos particulares que conecta. Este sistema de líneas forma una gran red de conexiones en el volumen de mente, cruzándose unas con otras en innumerables puntos, pero sin interferir entre sí. Y aunque el número puede decirse que es innumerable, aún estas líneas no comienzan a cubrir las dimensiones enteras del espacio o de la mente que lo llena. Hay grandes áreas del espacio completamente intactas por estas líneas. Si uno pudiera ver el sistema de líneas, probablemente aparecería como una sección cortada de una gran tela de araña con líneas en todas direcciones, pero con mucho espacio entre las líneas. Quizás estas líneas convergen hacia un centro común, y ese centro puede ser... Pero esto es soñar trascendentalmente. Procedamos con nuestra consideración del uso de estas líneas. Debe entenderse, por supuesto, que estas líneas no son líneas materiales, no están hechas de sustancias, sino más bien son condiciones de la mente cósmica. No son ondas de pensamiento que surgen del excitamiento de las partículas, sino algo más básico, más simple y más permanente. Si observamos más de cerca, veremos que las grandes líneas de gravitación que irradian y conectan mundo con mundo, sol con planeta, son realmente cables compuestos de líneas mucho más pequeñas, cuyos hilos más finos se ven emanar de cada corpúsculo o partícula de sustancia. La línea de gravitación que alcanza desde la Tierra hasta el Sol está compuesta de una masa de finos hilos que conectan cada partícula de un cuerpo con cada partícula del otro. El último análisis nos muestra que cada partícula está conectada con cada otra partícula en el universo por una línea de atracción. Estas líneas de atracción son lo que llamamos gravitación, puramente mental en naturaleza, líneas del principio de la mente en el gran volumen de mente. Estas líneas de gravitación deben haber existido desde la creación de la partícula, y la conexión entre partícula y partícula debe haber existido desde el principio, si es que hubo principio. Las partículas pueden haber cambiado sus posiciones y relaciones en el universo, pero las líneas nunca se han roto. Ya sea que la partícula existiera como un corpúsculo libre, ya sea combinada como átomo o molécula, ya sea parte de este mundo o sol o planeta o de aquel a millones de millas de distancia, no importaba. La línea de gravitación siempre estuvo ahí, entre esa partícula y cada otra partícula. La distancia extendía y afinaba la línea o lo contrario según el caso, pero estaba allí siempre. Los obstáculos no representaban un impedimento para el paso, pues las líneas pasaban a través del obstáculo. No se puede ver que aquí está el secreto del hecho de que no se requiere tiempo para el paso de la gravitación, aparentemente viajando instantáneamente, cuando de hecho no viaja en absoluto. ¿Y no parece que esta teoría también explica por qué no se requiere un medio para el viaje de la gravitación? ¿Y no se explica por qué la gravitación no se ve afectada en su paso por cuerpos intermedios? La gravitación no viaja ni pasa, permanece constante y siempre presente entre las partículas y variando en grado, según la distancia entre las partículas aumenta y viceversa, y aumentando y disminuyendo en efecto de acuerdo con el número de partículas que combinan sus líneas de atracción, como en el caso del átomo, molécula, masa y mundo. La gravitación es una conexión mental o vínculo que une la mente en las varias partículas más que su sustancia o material. A lo largo de estas líneas de gravitación pasan las ondas de pensamiento, resultado de la excitación de las partículas. Estas ondas fugaces, cambiantes e inconstantes de emoción, que diferentes son de la exhibición inmutable y constante de la gravitación.
A lo largo de estas mismas líneas, cuando se acortan por contacto cercano, viajan los impulsos de cohesión y afinidad química. La gravitación no solo realiza su propio trabajo, sino que también actúa como un transportista común para las ondas de fuerza de deseo y las ondas de pensamiento de excitación de las partículas, manifestándose como energía activa y energía radiante respectivamente. El escritor les pide que recuerden, en particular, que mientras las ondas de deseo de las partículas y sus ondas de pensamiento de excitación son cambiantes, desconectadas e inconstantes, la línea de gravitación nunca se rompe y no podría hacerlo a menos que la partícula de sustancia fuera arrasada de la existencia, en cuyo caso el equilibrio del universo se vería alterado y resultaría en caos. El plan divino es perfecto hasta el más mínimo detalle. Cada partícula es necesaria, es conocida, es contada y utilizada en el plan. Y la gravitación es la evidencia más clara de la realidad de lo infinito que se nos ofrece. En ella vemos la maquinaria real de lo infinito. No es de extrañar que grandes pensadores hayan inclinado sus cabezas reverentemente ante su poder y majestuosidad cuando sus mentes finalmente comprendieron su significado. Verdaderamente, la caída de un gorrión es notada y conocida, como el escritor bíblico ha registrado, porque la caída obedece a esa gran ley que mantiene a las partículas en sus lugares, que hace posible el torbellino de mundos y la existencia de sistemas solares, que, de hecho, hace posible las formas de vida tal como las conocemos. Ese algo que para siempre y por siempre ha y seguirá cumpliendo silenciosa, incansablemente y sin emoción su trabajo y destino. La gravitación. La teoría del pensamiento dinámico sostiene que, además de la existencia de la mente cósmica o el océano del principio de mente y las líneas de atracción que la atraviesan, cada partícula tiene su atmósfera mental o aura. El aura es una atmósfera de mente que rodea a la partícula y también a los cuerpos más grandes y también a formas vivientes más altas en escala. Este aura es simplemente una extensión del trozo de mente que está segregado o aparentemente separado de la mente cósmica para uso por partícula individual, masa o criatura. A través de y por medio de este aura, la partícula toma conocimiento del acercamiento y naturaleza de las otras partículas en su cercanía. La misma regla es válida en el caso de las criaturas, incluyendo al hombre, como veremos en un capítulo posterior. Se menciona el hecho aquí simplemente para conectar las varias manifestaciones de fenómenos mentales mencionados en las varias partes de este libro. Algunos podrían objetar a la teoría de las líneas de gravitación como los únicos portadores de la energía del Sol por ser contrario a la concepción de la ciencia de que el Sol irradia energía en todas las direcciones por igual, justo como lo hace un trozo de hierro caliente o una lámpara. Respondiendo a esta objeción, el autor diría que hay una diferencia clara entre los dos casos. El hierro o la lámpara irradian su luz y calor a las partículas de aire circundante y a otras sustancias a corta distancia. Las líneas están muy juntas, tan juntas, de hecho, que parecen ser continuas y sin espacio entre ellas. Al menos no un espacio suficientemente grande como para ser detectado por el ojo del hombre o sus instrumentos. Pero con el Sol el caso es diferente, ya que las distancias son mayores y las líneas se separan a medida que aumenta la distancia. Dibuja un diagrama de muchos rayos finitos que emanan de un punto central y tendrás la idea de inmediato. Si el espacio estuviera lleno de sustancia, justo como está la atmósfera de la Tierra, de aire, se entiende, por supuesto, entonces efectivamente las líneas prácticamente estarían unidas. Pero como el espacio entre los mundos está casi desprovisto de sustancia, las líneas entre el Sol y los otros mundos y planetas se expanden rápidamente a medida que la distancia desde el Sol aumenta. Para mostrar cómo esta objeción es realmente una prueba adicional de la teoría, el autor desea llamar su atención sobre el hecho de que, según los cálculos de los físicos en la ciencia, la energía del Sol se habría agotado en 20 millones de años, asumiendo que se dispersó de manera igual en todas direcciones durante ese tiempo. Pero nota esto, la ciencia en sus otras ramas, es decir, geología, etc., sostiene que el Sol ya ha estado arrojando energía durante 500 millones de años o más y parece capaz de soportar la presión por muchos millones de años más. Así, la ciencia está en conflicto con la ciencia. No armoniza esta teoría las dos, mostrando que el Sol no emana energía en todas direcciones igualmente y en todo momento, sino que, por el contrario, irradia energía solo a lo largo de las líneas de gravitación
y en proporción a las distancias relativas y tamaños de los cuerpos a los cuales se irradia dicha energía, el escritor apenas necesita decir que, en el corto espacio a su disposición, en las páginas de este libro, ha sido capaz solo de esbozar su teoría en la fuerza dinámica aplicada al mundo inorgánico. La paciencia del lector promedio tiene límites, y él debe pasar a otras características de los funcionamientos de la teoría, a saber, la vida mental del hombre en la que se manifiestan las mismas leyes. Pero siente que aquellos interesados en las fases del tema abordado pueden explicar por sí mismos los detalles faltantes haciendo referencia a las enseñanzas de la ciencia moderna sobre los temas de física, recordando siempre sustituir la teoría del pensamiento dinámico por la teoría del éter que la ciencia moderna toma prestada de Aristóteles como un parche temporal. El escritor cree que esta teoría dará cuenta de muchos de los eslabones perdidos en la física, una declaración amplia, él lo sabe, y una que es extremadamente impertinente o superbamente confiada, según el punto de vista del crítico. El escritor podría ser capaz de arrojar un poco más de luz probablemente sobre la cuestión de la relación entre la gravitación y las ondas de excitación de la energía radiante. Sin intentar entrar en detalles, desea sugerir que, en vista del hecho de que las partículas están conectadas por las líneas de gravitación, cualquier perturbación grande, extendida y rápida de un número de partículas causaría una serie de movimientos ondulantes o similares a las olas en las líneas, que podrían denominarse como olas de agitación o inquietud en las líneas de gravitación. Esta agitación o inquietud, por supuesto, se comunicaría así a todas las otras partículas hacia las cuales se extienden líneas, siendo la intensidad o efecto de tal agitación o inquietud dependiente de las distancias relativas y el número de partículas involucradas. Podemos imaginar fácilmente cómo la intensa y alta tasa de vibración entre las partículas del Sol, manifestándose como calor intenso, causarían un grado igualmente alto de agitación o inquietud entre las líneas de gravitación. Las líneas moviéndose hacia atrás y hacia adelante, alrededor y acerca, siguiendo los movimientos de partículas y así produciendo olas de agitación e inquietud gravitacional, las cuales, al comunicarse a las partículas de la Tierra, producirían una excitación similar entre las partículas de esta última. De la misma manera se pueden explicar las manchas solares y las consiguientes perturbaciones eléctricas terrestres. Aunque no se compromete absolutamente con esta particular concepción de los detalles del funcionamiento de la ley, el escritor se siente libre de decir que considera que es una idea muy razonable y una que con toda probabilidad se encontrará que se acerca más a explicar los fenómenos que cualquier otra hipótesis. Ciertamente coincide con la teoría de la onda ondulatoria de la ciencia. La idea está expresada aquí de manera cruda por falta de espacio, siendo imposible intentar entrar en detalles. La mera mención de principios generales es todo lo que es posible en este momento y lugar. Y ahora unas palabras adicionales sobre el tema de nuestra teoría de que en lugar del hipotético éter de la ciencia, una sustancia que no es sustancia, existe un gran océano de mente cósmica. La idea no está sin prueba corroborativa en la dirección del pensamiento de pensadores avanzados, incluso entre las filas de la ciencia. Aunque la ciencia ha acostumbrado al público a la idea de que en el éter universal podría encontrarse el origen de la materia, la esencia de la energía, el secreto del movimiento, no ha hablado de la mente en conexión con este algo universal. Pero la idea no es del todo nueva y algunos pensadores científicos audaces se han pronunciado al respecto. Permítanos citar a algunos de ellos, hará más fluido nuestro camino. Edward Drinker Cope, en varios de sus escritos, insinuó la idea de que la base de la vida y la conciencia está detrás de los átomos y podría encontrarse en el éter universal. Dolbear dice, probablemente el éter pueda ser el medio a través del cual la mente y la materia reaccionan. Hemstreet dice, la mente en el éter no es más antinatural que la mente en carne y sangre. Stockwell dice, el éter está comenzando a ser comprendido como una sustancia inmaterial, superfísica, que llena todo el espacio, llevando en su seno infinitamente vibrante las partículas de fuerza dinámica agregada llamadas mundos. Encarna el principio espiritual último y representa la unidad de esas fuerzas y energías de las cuales surgen, como su fuente, todos los fenómenos físicos, mentales y espirituales, tal como son conocidos por el hombre. Dolbear habla del éter como una sustancia que, además de la función de energía y movimiento,
tiene otras propiedades inherentes de las cuales podrían emerger, bajo circunstancias apropiadas, otros fenómenos como la vida o la mente o lo que sea que esté en el sustrato. Newton habló de él como un espíritu sutil o sustancia inmaterial. Dolbear dice, el éter, cuyas propiedades nos esforzamos en vano por interpretar en términos de materia, cuyas propiedades no descubiertas deberían advertir a todos contra el peligro de afirmar con certeza qué es posible y qué es imposible en la naturaleza de las cosas. Stockwell dice que el éter no es materia en ninguna de sus formas. Prácticamente todos los científicos están de acuerdo. Dolbear nuevamente dice, si el éter que llena todo el espacio no tiene una estructura atómica, no presenta fricción a los cuerpos que se mueven a través de él y no está sujeto a la ley de gravitación, no parece apropiado llamarlo materia. Uno podría hablar de él como una sustancia si quiere otro nombre para ello. En cuanto a mí, hago una distinción clara entre el éter y la materia y me siento algo confundido al escuchar a alguien hablar del éter como materia. Y sin embargo, a pesar de las expresiones anteriores, ningún científico se ha atrevido a decir en palabras claras que el éter, o lo que haya tomado el lugar del éter, debe ser mente, aunque varios parecen estar al borde de la declaración, pero aparentemente temerosos de expresar su pensamiento. A la luz de lo que hemos visto en nuestra consideración de los hechos y principios presentados en este capítulo, se nos invita a considerar las siguientes dos proposiciones suplementarias. Proposición suplementaria número 3. Conectando cada partícula de sustancia con cada otra partícula de sustancia, existen líneas de conexión mental cuyo grosor depende de la distancia entre las dos partículas, disminuyendo en proporción a medida que aumenta la distancia. Estas líneas pueden considerarse como condiciones del gran océano de mente cósmica que impregna y llena todo el espacio, incluyendo la esencia o ser interno de las partículas de sustancia, así como el espacio entre dichas partículas. Estas líneas son las líneas de gravitación a través de las cuales se manifiesta el fenómeno de la gravitación. Estas líneas de gravitación siempre han existido entre cada partícula y cada otra partícula y han persistido de manera continua y constante a lo largo de todos los cambios de condición, posición y relación que hayan experimentado las partículas. No hay paso o transmisión de energía o fuerza de gravitación a través de estas líneas ni por ningún otro canal, sino que, por el contrario, la energía o fuerza de gravitación es una conexión o vínculo mental constante y continuo que existe entre la mente de las partículas más que entre su sustancia o material. Proposición suplementaria número 4. Las líneas de gravitación mencionadas en la proposición anterior son el medio a través del cual viajan o se transmiten las ondas de pensamiento resultantes de la excitación de las partículas y por las cuales las ondas transmiten o llevan los estados mentales. El mismo medio transmite o lleva la fuerza mental de atracción, cohesión, afinidad química, etc., evidenciándose en la relación de las partículas entre sí. Así, la gravitación no solo realiza su propio trabajo, sino que también actúa como un transportista común para las ondas de excitación manifestándose como energía radiante y para las ondas de fuerza del deseo manifestándose como energía atractiva. Y aquí el escritor da por concluido su caso en la acción del Foro del Pensamiento Avanzado titulada La teoría del pensamiento dinámico versus la teoría del éter de Aristóteles, en la que comparece en calidad de demandante. Ruega que ustedes, los miembros del jurado, den la debida consideración a la evidencia y argumento con el fin de que puedan emitir un veredicto justo.